Sean muy bienvenidos aquí a su casa, el Colegio de Jalisco. Estamos de plácemes porque estamos aquí con maestro emérito de la institución, el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, quien nos va a obsequiar una charla de apertura a la quinta reunión general de la Red de Gobernanza Metropolitana para este año, que llevará como título Jornadas para la co-creación de una agenda en estudio. Así pues, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta importante actividad institucional del Colegio de Jalisco, y le cederé el uso de la voz al doctor Carlos Navarrete, coordinador general de la Red sobre Gobernanza Metropolitana. Muy bien, pues muchas gracias. Es un honor compartir la mesa con el presidente del Colegio de Jalisco, el doctor Roberto Arias de la Mora, y con el profesor Luis Aguilar Villanueva, amigo de Jalisco, amigo de esta institución y de varias más del país. En principio, permítanme comentarles que estamos celebrando el 5º aniversario de la Red de Gobernanza Metropolitana, de sus eventos anuales, que es la reunión general y el Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana, que a partir de esta ocasión se celebrará cada 2 años. Significa que el próximo año tendremos el coloquio y prácticamente desde este año lo estamos organizando. En esta ocasión con la denominación Jornadas para la co-creación de la agenda de estudio de la Red de Gobernanza Metropolitana. Es importante destacar que las metodologías que estamos diseñando, co-creando colaborativamente en la red y que vamos a poner en práctica en este evento, buscan impulsar la convergencia de temáticas. Significa que trabajamos en grupos de trabajo y lo que estamos buscando es que esos grupos de trabajo interactúen, y también la acumulación de saberes. La agenda de investigación incidencia es un punto crucial en nuestra reflexión, y es una agenda de incidencia que busca tener investigación de incidencia en el mediano y de largo aliento. El acento lo ponemos en el concepto incidencia, orientando las teorías, los métodos, la y la transdisciplina a tener impactos en barrios, en comunidades, en ciudades y en general en el hábitat de nuestras ciudades metropolitanas en México y en Latinoamérica. El evento se organiza en 4 tracks, que son tipos de actividades, conferencias, voces internacionales, actividades multiactorales, entre ellos, por ejemplo, el PRONACE, el Programa Nacional Estratégico de Vivienda y Hábitat Sustentable de CONACYT, y la mayor parte talleres. Son 15 talleres los que se organizan. Cerca de 100 personas participan en estos talleres, más desde luego los asistentes que podrán también interactuar con los talleristas. Diseñamos una metodología de co-creación especialmente pensada para privilegiar los diálogos transversales. Hemos estado organizando el evento en torno a temas en el pasado, y no en el pasado estábamos en grupos de trabajo, les digo, y en esta ocasión buscamos los temas que vinculen a la academia, a la sociedad civil y a funcionarios públicos. La metodología de co-creación es especialmente diseñada para privilegiar esta transversalidad de saberes, en donde las comunidades son uno de los conocedores, digamos, a los que buscamos integrar a la generación y co-creación de saberes. La organización del evento en torno a temas entonces nos posibilitará integrar además a participantes que vienen de México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, España, del Reino Unido y de Estados Unidos. Tendremos la participación de un conferencista, el doctor Pavo Manconen. Desde luego la inauguración tenemos el honor, el privilegio nuevamente de un amigo que participa en la fundación de la Red de Gobernanza Metropolitana desde sus orígenes, y en esta ocasión pues para nosotros realmente es un privilegio tenerlo abriendo este evento. Generalmente decimos que sobra presentar al doctor Villanueva,
pero sí vale la pena, dado que lo conocemos perfectamente bien, pero sí vale la pena destacar algunos de sus participaciones. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y posteriormente hizo un postdoctorado, estudios postdoctorales en filosofía política en Alemania, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y considerado el iniciador del enfoque analítico de políticas públicas en México, América Latina y en lengua castellana en general. Ha sido profesor investigador en la UNAM, en el Colegio de México, la Autónoma Metropolitana, el ITAM, entre otras instituciones. Director, fundador del Instituto de Investigaciones Políticas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Fue miembro del Comité Internacional de Expertos en Administración Pública, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y también presidente del mismo. En el gobierno federal fue subsecretario en un momento histórico de la transición a la democracia, de 1995 al 97, subsecretario de Desarrollo Político. Y bueno, de publicaciones no se diga, conocemos a fondo colegas en Latinoamérica cuando nos reunimos con ellos, dicen, pero si lo tenemos como el autor central de nuestros posgrados, y nos traen locos con las lecturas, por tantas lecturas que se tienen, pero podemos mencionar, pues de las recientes, por ejemplo, aquí en el Colegio de Jalisco se publicó La gobernanza del sector público, la Universidad de Guadalajara, por su paso por ahí, la refundación de Jalisco, anteriormente Democracia, Gobernabilidad y Gobernanza, muy recomendado para estudiantes de pregrado y de maestría por su facilidad de lectura, pero su profundidad temática, es una síntesis de saberes del profesor Aguilar sobre democracia, gobernabilidad y gobernanza. Creo que es, para los que inician en esta temática, es una puerta de entrada formidable este libro. Gobernanza y gestión pública, y bueno, un estudio que vale resaltar muchísimo sobre Max Weber, que lo publicó en 1998, digo el título porque no se suele referir, La política como respuesta al desencantamiento del mundo, el aporte de Max Weber al debate democrático, y bueno, el estudio de las políticas públicas, etcétera, ¿no? Sin más presentación, podría seguir durante minutos, pero más vale que pasemos a la conferencia. Profesor, muchas gracias por su presencia. Pues, estimado y respetado amigo, el doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, pues apreciado y respetado amigo Carlos Navarrete, del que valoro todo este esfuerzo nacional e internacional de construcción de esta red de gobernanza metropolitana. Y a ustedes, queridas y queridos amigos y colegas interesados en estos temas, aprecio mucho su presencia y espero serles de utilidad. El título de mi conferencia o de mi conversación es una reflexión sobre el estado actual de la gobernanza metropolitana, quizás teniendo más presente lo que he observado en México y no en otros países. Hay agendas de investigación académica y de movimientos ciudadanos que desde las décadas finales del pasado siglo han elaborado y consensuado y han hecho posible la aparición de nuevos conceptos, de hechos sociales, políticos, económicos significativos. Ejemplos son el gobierno abierto, el gobierno inteligente, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la equidad de género, la gobernanza pública y, en nuestro caso particular, la gobernanza metropolitana. La realización o la materialización de la agenda académica y cívica han sido leyes, instituciones, nuevos conceptos, nuevos modelos explicativos, nuevos discursos sobre el gobernar del gobierno y nuevas prácticas de la ciudadanía. Creo que estamos en un proceso de formación de una nueva cultura política.
Dicho con metáfora bélica, creo que hemos ganado batallas importantes en asuntos públicos cruciales, pero que no hemos aún ganado la guerra. No hay victoria final en los temas de gobierno, y así es porque, por cierto, jamás existe una victoria final en el campo de la política. Mi trabajo académico reciente está enfocado en la gobernanza pública, prácticamente desde los años 90 del pasado siglo, pero he incursionado episódicamente en los temas de la gobernanza metropolitana. He invitado justamente por la red de investigación sobre gobernanza metropolitana, y recuerdo con especial significado la reunión de Puerto Vallarta en 2017. En esta ocasión quisiera enfocarme en algunos puntos que juzgo necesarios y pertinentes para avanzar en la investigación y la participación ciudadana en el tema metropolitano. Y seguramente lo que voy a exponer expresa avances, resultados y críticas de ustedes. En segundo momento, señalaré sucintamente algunos puntos relacionados con las propiedades institucionales, políticas, financieras y administrativas que son necesarias para la afirmación de la gobernanza metropolitana y su efectividad directiva. Sin entrar en detalles, se puede afirmar que la razón por la que hoy se habla de gobernanza pública, de un nuevo modo de gobernar colaborativo, concertado, compartido, asociado, y se señalan sus manifestaciones, una de las cuales es la gobernanza metropolitana, es la complejidad de la composición, causalidad e interrelación de un buen número de los problemas públicos actuales más sensibles. Y también es su escala transterritorial, porque estos problemas de mayor significación social, de mayor importancia vital, personal y comunitaria, son problemas que traspasan las demarcaciones territoriales de los gobiernos particulares y rebasan las atribuciones, facultades, capacidades y recursos de los gobiernos, funcionarios y ciudadanos de esas comunidades particulares. En paréntesis, pensando más en México que en otros países, la reivindicación municipalista, estatal, regional, que caracterizó a la transición democrática de fin de siglo, hartos del centralismo presidencial e impositivo, hizo que los intelectuales y políticos que la protagonizaron no consideraran suficientemente que el gobierno democrático alternativo iba a operar en el contexto contemporáneo de sociedades nacionales internacionalizadas y de gobiernos territoriales, transterritoriales. La transición democrática, por lo menos en México, tuvo un enfoque nacionalista y un enfoque nacionalista desde abajo, desde los municipios. Recuerden las entusiastas posiciones municipalistas, y no registró que la operación de la democracia en el siglo XXI iba a ser el de un gobierno de naciones internacionalizadas y un gobierno transterritorial. Pues cierto o no este comentario, lo que nos importa a los académicos y a los ciudadanos es encontrar soluciones a los problemas, sí, en vez de denunciarlos, dramatizarlos, decir que jamás se han planteado o inculpar al pasado de defectos y fallas. Es nuestra responsabilidad intelectual y cívica mejorar el planteamiento de los problemas sociales, su análisis y explicación, ofrecer datos y ofrecer conocimientos accionables de respuesta. Entrando en tema, pues.
La primera premisa del planteamiento y la investigación actual sobre la forma de gobernar y la efectividad de su actuación es el reconocimiento de la naturaleza compleja y transterritorial de nuestros principales problemas: inseguridad, desempleo, desigualdad, destrucción de ecosistemas terrestres y marinos, homicidios, feminicidios, etc. La complejidad de la composición multidimensional de las realidades y hechos sociales, la complejidad multi e intercausal de su origen, desarrollo y agravamiento, y la complejidad de sus múltiples interrelaciones con otros hechos y realidades, es resultado, efecto, producto de la pluralidad de transferencias, proyectos, conductas, decisiones, aspiraciones, relaciones de los agentes sociales en los varios campos de su vida económica, social, laboral, política, afectiva. Punto a subrayar es que la naturaleza compleja de los hechos sociales y del mismo sistema social es efecto de la pluralidad valorativa, intelectual, moral, emocional y de posición y estatus de los sujetos asociados. Y esa pluralidad, en cierto modo, es regulable y conciliable a través de las normas legales y otros dispositivos, pero no es posible controlar y uniformar. Entonces, la complejidad social que remite a la pluralidad incancelable de los sujetos sociales, libres y reflexivos, es la primera premisa del concepto y la propuesta de la gobernanza contemporánea en general y de la gobernanza metropolitana. Es un lugar común, pero a veces no reflexionado con cuidado. La complejidad social es la premisa del concepto y la propuesta de la gobernanza contemporánea en general y de la metropolitana. Los gobiernos dirigen realidades que son complejas, en circunstancias que son complejas y que lo son por la pluralidad de actitudes y acciones de los sujetos asociados. En consecuencia, la segunda premisa es la insuficiencia. La insuficiencia de los recursos que poseen los gobiernos para gobernar las realidades, hechos y circunstancias sociales, y la insuficiencia no solo de los gobiernos, sino de las corporaciones privadas, de las organizaciones sociales, de los centros intelectuales. En consecuencia, la tercera premisa es la necesidad de interdependencia entre los gobiernos territoriales particulares, entre los gobiernos y los agentes económicos, civiles e intelectuales de la sociedad, y frecuentemente internacionales, para poder conducir la acción social, controlar los problemas y encontrar soluciones. Creo que esto es un punto para mí crucial sobre el que vengo insistiendo, de esta tríada conceptual y real, ¿no? Complejidad, insuficiencia, interdependencia. La dirección de la complejidad es imposible por un único actor público, privado, nacional o internacional. No cuenta con los recursos suficientes, legales, cognitivos, tecnológicos, financieros, etcétera, para poder conducir la complejidad social de realidades, hechos, circunstancias, problemas y oportunidades. Y la insuficiencia suscita racionalmente la decisión de interdependencia. La conciencia de las necesidades recíprocas, ¿no? De la necesidad de intercambios recíprocos de recursos para poder estar a la altura de los proyectos personales, privados, o de los proyectos comunes, generales, públicos. Entonces, esas son las tres premisas para mí fundamentales que han llevado a la gobernanza por cogobierno o la cogobernanza contemporánea. Las sociedades libres, con sus gobiernos democráticos y economías abiertas, no tienen gran futuro a menos que tome forma la cogobernanza intergubernamental, internacional y gubernamental ciudadana. Y esto hay que decirlo, porque la preponderancia de la governance by markets, ¿no? Del gobierno por los mercados,
o la preponderancia de la gobernanza solo por el intervencionismo del gobierno ya no es viable en la actualidad y ya no es productiva para la conducción de la sociedad. Esos 40 años de la política de ajuste entre ingreso-gasto, ¿no?, de reducción del tamaño del Estado, lo que ustedes ya saben de memoria, eso terminó. Ni governance by markets, pero tampoco governance by government, ¿no? Son dos posiciones que ya no son correspondientes a la complejidad de la situación actual. Entonces, un retorno al estatismo, al neoestatismo autoritario, a un gobernante protagónico, o una profundización de la actividad de los mercados que reduce los gobiernos solo a un papel regulador. Eso es historia del pasado y ha dejado de tener efectividad directiva en el presente. Suena más bien a historia política y a historia de ideas políticas y de proyectos políticos, pero no reflejan la situación mundial actual. Ese rodeo, ¿para qué fue? Para decir que las metrópolis fueron la primera evidencia que advirtieron la complejidad de los hechos problemáticos y que advirtieron acerca de la complejidad de las tendencias sociales en curso. Y por consiguiente, las metrópolis fue la realidad que mostró la insuficiencia de recursos de los gobiernos particulares, delegaciones, alcaldías, municipios, y señalaron la necesidad de interdependencia entre los agentes públicos, privados y sociales para manejarlos y encauzarlos. O sea, todo lo que dije tiene sentido, si aceptan ustedes esta conclusión de que las metrópolis fue la realidad social que mostró la insuficiencia de los gobiernos territoriales particulares y mostró la necesidad de la interdependencia entre gobiernos y entre los gobiernos y agentes sociales frente a la complejidad que representaba la metrópoli en prácticamente todas sus dimensiones, facetas y componentes. Y creo que para el caso mexicano, el gobierno de Jalisco y los ciudadanos de Jalisco y del área metropolitana de Guadalajara en particular fueron pioneros en este campo. ¿Qué mostraron las investigaciones metropolitanas? Las más descriptivas, ni siquiera las explicativas, causales, ¿no? Las más descriptivas mostraron que el mapa socioeconómico de los datos territoriales, económicos, políticos, sociales, de infraestructura, de bienes y servicios, de criminalidad y de violencia, este mapa socioeconómico no coincidía con el mapa de la distribución política de los gobiernos locales y su cortejo de partidos políticos, evidentemente. Creo que las primeras descripciones, o porque te estudiaron ordenamiento territorial, o te estudiaron movilidad, o te estudiaron empleo o informalidad, o te estudiaron calidad y cobertura de bienes y servicios, o migración, mostraron que este mapa socioeconómico de asuntos poco tenía que ver con el mapa político institucional de los gobiernos. Los hechos problemáticos ocurrían y se manifestaban al interior de las demarcaciones municipales o estatales. Eran su lugar de existencia, su lugar de efectuación, su lugar de desarrollo. Pero sus causas, sus efectos y sus interrelaciones traspasaban las fronteras municipales y las fronteras estatales, departamentales, regionales, etcétera, ¿no? Por lo que no encontraban planteamientos correctos y decisiones acertadas en sus planes, políticas y servicios si continuaban a reproducir incansablemente un enfoque territorial circunscrito. Dicho de otro modo, la acción política y gubernativa no era compatible con la dinámica de la acción social de los asentamientos y actividades de la metrópolis.
Entonces, la discordancia entre el mapa político institucional y el mapa económico, ambiental y social de la metrópoli dejaba en claro que riesgos de ingobernabilidad estaban en curso y pronosticaban decadencia económica, cultural y social, como han vivido muchas metrópolis. Entonces, esta situación motivó que los ciudadanos, funcionarios y actores políticos más lúcidos o más reflexivos reconocieran que los gobiernos municipales particulares implicados no tenían la capacidad para encuadrar, controlar y encauzar los movimientos de los asentamientos urbanos, eran insuficientes y por tanto se requerían formas de coordinación, colaboración, concertación, asociación, concurrencia en lenguaje jurídico, para evitar que la convivencia fuera desordenada, como la hemos vivido por décadas, costosa y desagradable, y detener la decadencia. Sin embargo, no obstante los avances y logros innegables, hay que subrayar que no existe gobierno metropolitano. El gobierno que existe, en el sentido de gobernante, es constitucional y legalmente el gobierno municipal y el gobierno estatal, que mediante convenios se unen y han dado forma a una agencia directiva metropolitana integrada por el gobierno estatal y los gobiernos municipales, aunque no se sabe en qué grado sus resoluciones son apropiadas, son vinculantes y socialmente convincentes. En el área metropolitana de Guadalajara existe por lo pronto la Junta de Coordinación Metropolitana como algo parecido a un gobierno metropolitano, pero no existe gobierno metropolitano hasta la fecha. Lo que sí hay, y puede y debe haber, es gobernanza metropolitana. Con o sin gobierno metropolitano, mientras haya gobierno metropolitano, lo que sí hay, existe, se practica con diversos niveles de efectividad, es la gobernanza metropolitana, el gobernar metropolitano. Un estilo de gobernar intergubernamental, intermunicipal y estatal, y gubernamental ciudadano, que en principio es comparativamente mejor para conducir los principales asuntos y problemas de la convivencia, que son difíciles y son embrollados por su complejidad y transterritorialidad. No tenemos un gobierno metropolitano diferente y superior a los gobiernos constitucional o institucionalmente establecidos, pero sí hemos dado pasos importantes hacia una gobernanza metropolitana elaborada por múltiples actores. ¿Sí? No tenemos un gobernante metropolitano, pero sí tenemos un sistema multiactor de gobernanza metropolitana. Quiero hacer 3 observaciones sobre la gobernanza pública que considero son necesarias porque tienen implicaciones para la gobernanza metropolitana. La gobernanza se desdobla en 2 clases de acción y en 2 ámbitos de acción. ¿Sí? En primer lugar, la gobernanza pública se efectúa mediante 2 clases de acciones que llevan a cabo 2 conjuntos de actores, los gubernamentales y los sociales, y que las llevan a cabo con mayor o menor sintonía y complementariedad. Entonces, la gobernanza pública comprende, por una parte, que el gobierno lleva a cabo directamente y mediante las entidades de la administración pública acciones a fin de realizar los objetivos sociales intencionados y asegurar la observancia de las normas legales. Entonces, hay una primera clase de acciones, un primer conjunto de acciones
protagonizado, ejecutado por el gobierno y sus entidades administrativas con el fin de asegurar los valores fundantes del Estado, las normas legales y con el fin de producir los objetivos de valía social. Esto es acción de gobierno. Pero por otra parte, la gobernanza pública comprende las acciones que los sujetos sociales, los ciudadanos, llevan a cabo por decisión propia o inducidos y motivados por el gobierno, y acciones que pueden ser acordes con los valores establecidos y los objetivos sociales decididos, o por lo menos no obstaculizar su realización. Entonces, cuando hablamos de gobernanza pública, no hablamos solo de la acción del gobierno, sino de la acción de los ciudadanos por convicción y motivación propia o inducidos, ¿no? Por el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gobernanza pública existe por lo que el gobierno hace, por lo que el gobierno logra que la sociedad haga y por lo que la sociedad hace, ¿sí? Podemos seguir todavía con una idea de gobernanza pública centrada solo en la acción del gobierno y no tomar en consideración que jamás se van a realizar los fines, jamás se van a observar las leyes y jamás se van a respetar los valores fundantes si además de las acciones del gobierno no ocurren las acciones sociales. Por eso para mí la gobernanza es resultado de lo que el gobierno hace, de lo que el gobierno hace que la sociedad haga y de lo que la sociedad hace. Esto creo que es muy importante para la gobernanza metropolitana, ¿no? Donde se sigue solo esperando en lo que hace el gobierno y no se implica lo que la sociedad hace o debe hacer. Pero la gobernanza pública se desdobla en dos ámbitos de acción, ¿no? Uno es, ya dijimos, dos clases y dos ámbitos de acción. El ámbito esencial, sustantivo, es la gobernanza de la sociedad, evidentemente, pero el ámbito funcional, instrumental, es la gobernanza de las organizaciones o de las entidades de la administración pública, que son las organizaciones a través de las cuales el gobierno gobierna la sociedad, o en nuestro caso las metrópolis, ¿sí? Entonces hay dos ámbitos de acción. La gobernanza de la sociedad, digamos la gobernanza de la metrópoli, pero la gobernanza de las entidades administrativas, públicas y privadas y sociales a través de las cuales el gobierno elabora su agenda, la define, elabora políticas, programas y realiza objetivos. Por consiguiente, comprende a la par tanto la dirección de la sociedad como la dirección de las entidades administrativas. Y va de suyo que errores y fallas directivas de los altos ejecutivos de las entidades administrativas que se ocupan de asuntos metropolitanos o tienen implicaciones metropolitanas afectan la gobernanza metropolitana, ¿sí? Los errores de los dirigentes de las entidades administrativas impactan la dirección de la sociedad, ¿sí? Entonces, esto creo que es también conocido. Por ende, no solo hay que pensar solo en la gobernanza de la metrópoli, sino en la gobernanza de las instituciones y entidades que se ocupan, se hacen cargo, se interesan en la solución de los problemas metropolitanos. En el caso de la área metropolitana de Guadalajara se creó el IMEPLAN, ¿no? Existe una junta de coordinación metropolitana, primer ámbito de dirección, pero existe también un instituto metropolitano de planeación. Pero hay un tercer tema decisivo. Entonces, hay dos clases de acciones, hay dos ámbitos de acción y el tercer tema. El punto debatible de las muchas teorizaciones sobre la gobernanza pública, desde los años 90 del pasado siglo, es que se enfocan en el gobierno más que en la ciudadanía. Casi todas las teorías
tienen como punto de partida, premisa y hasta justificación la crítica a las modalidades y fallas directivas de los gobiernos, por lo que se les exige apertura a los ciudadanos, incorporar las ideas, recursos y propuestas de los ciudadanos, rendirles cuentas, sumar los recursos ciudadanos, ampliar la participación ciudadana, pero, un pero discutible, pero creo que hay que resaltarlo, muchas de esas teorizaciones que valoran, como todos nosotros, la participación ciudadana, no se preguntan ni analizan si los ciudadanos participantes realmente se interesan en los valores y en los objetivos públicos, si son respetuosos de la ley, si están interesados en el bien común, si son cuidadosos de los bienes y servicios públicos, si son conocedores, informados y conocedores de las materias y los problemas en los que quieren intervenir, y si están dispuestos a aportar sus recursos conforme a los principios estipulados y a corresponsabilizarse y no solo a criticar, inconformarse, reclamar y esperar la respuesta gubernamental. Este tercer punto es debatible, pero creo que al insistir en gobernanza pública, en gobernanza metropolitana y exigir y valorar la participación ciudadana, hay que pensar también en el perfil de los ciudadanos participantes, y eso lo tomaré al final de la charla. La nueva gobernanza pública y por ende la metropolitana no puede asumir acríticamente que la información, los análisis y las propuestas de los ciudadanos son sin más apropiadas institucional, informativa, técnica y políticamente, y son mejores que los análisis y las posiciones de la gente gubernamental y su círculo de funcionarios. No se puede críticamente suponer esto. La pluralidad de los agentes sociales de la metrópoli se divide entre ciudadanos interesados genuinamente en el interés general de la metrópoli en la que habitan y ciudadanos con una doble agenda, ¿sí?, que mueven y funcionalizan el interés público hacia sus intereses particulares. Más temprano que tarde será necesario normar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, tal como lo hemos hecho con los gobernantes y funcionarios, a fin que de las acciones que proponen o ejecutan sean acordes con los requisitos de legitimidad y efectividad de todo gobernar. Un mayor número de participantes en las decisiones contribuye sin duda a controlar la calidad institucional y la calidad ejecutiva de las decisiones del gobernante, particularmente si se trata de un decisor unipersonal poderoso, con un ámbito grande de autonomía y con una población social sumisa, subordinada o subordinable. Entonces, sí se requiere un mayor número de participantes porque esto contribuye a controlar la calidad institucional y ejecutiva de las decisiones de gobernanza y de gobernanza metropolitana de los gobernantes. Pero la legitimidad y la efectividad de la gobernanza no se aseguran solo por el hecho de que participa un mayor número de actores, ¿no?, sino por la calidad de la participación. Una obviedad, pero una obviedad que siempre se olvida. Un mayor número de actores participantes es condición tal vez necesaria, pero seguramente no es suficiente para la calidad de su participación. Para una gobernanza metropolitana de calidad institucional, performativa, son requisitos el respeto de los principios y normas legales. No sigo sobre esto. Lo que quiero decir, atención con la participación ciudadana, exijámosla, es su derecho, pero también cuidemos la calidad de la participación, los requisitos de la participación, de tal manera que no porque somos muchos, el resultado va a ser que tomamos mejores decisiones. En ese momento creo se está a la espera de la institucionalización de la participación ciudadana. Sin meterme en líos, piensen en todos los
investigadores y protagonistas de gobierno abierto, ¿no? Donde uno de sus pilares es participación ciudadana, ¿no? Bueno, creo que deberían empezar a reflexionar sobre el perfil de la participación ciudadana, sobre los requisitos que aseguren legitimidad y efectividad de su participación, representatividad política, respetabilidad social, etc. O sea, un gobierno abierto, pero yo creo que es conveniente entrar a la institucionalización de su apertura y de su participación. Entonces, ¿cuáles son, entro al segundo punto, cuáles son las propiedades indispensables de la gobernanza metropolitana para ser legítima, para ser efectiva, y cuáles los defectos a controlar? Los investigadores de la red metropolitana, y en este momento se está llevando a cabo un seminario, ¿no? Aquí en el Colegio de Jalisco sobre gobernanza metropolitana, por otro grupo de investigadores. Los investigadores, en sus numerosos y valiosos estudios, por la información que ofrecen, por la explicación que aportan, ¿sí?, por los pronósticos que proyectan en caso de no hacer nada o hacer mal las cosas, los numerosos estudios investigadores han señalado con evidencias empíricas y con razonamientos los requisitos y las propiedades institucionales, hacendarias, gubernativas, administrativas y sociales que son necesarias para una gobernanza metropolitana legítima y exitosa, pero han advertido también sobre sus dificultades y deficiencias. Muy sucintamente apunto consideraciones institucionales, hacendarias, políticas, administrativas y sociales. Institucionales, se requieren leyes, ¿sí?, y no solo prácticas de gobernanza metropolitana, ¿sí?, aun si se trata de buenas prácticas, porque todas las buenas o regulares prácticas son todas opcionales y cambiantes, ¿sí?, también las leyes, pero se requieren leyes que determinen normas, estándares, perfiles de las conductas. Entonces se requieren leyes, pero debe asimismo revisarse la calidad regulatoria de las leyes metropolitanas. Sí, creo que hemos llegado a un punto donde muchos investigadores juristas dicen: qué bien que existe una ley metropolitana, pero mira, estas son sus defectos regulatorios. En muchos estados no hay leyes, y en otros sus defectos, omisiones y ambigüedades son evidentes. Es fundamental definir con precisión las atribuciones y facultades de los miembros de la Junta de Gobierno o de la Coordinación Metropolitana, a fin de que sean realmente autoridad directiva y no una agencia formal establecida que presume su sensibilidad política por haber asumido las demandas ciudadanas, pero que no acredita capacidad efectiva para manejar los asuntos metropolitanos, no solo los urgentes, sino los determinantes de futuro. Entonces, hay gobiernos metropolitanos que son respuesta a una demanda de los ciudadanos más que respuesta a los problemas metropolitanos que motivaron la demanda ciudadana, ¿sí? Las leyes deben definir las conductas de los gobiernos que integran estas juntas de gobierno metropolitano o juntas de coordinación metropolitana. Deben definir las conductas, las reglas de decisión. Tienen que ser por unanimidad, tienen que ser por mayoría, tienen que ser por mayoría simple o mayoría calificada, ¿no? Sus reglas de decisión. Tienen que definir la periodicidad de las reuniones y su apertura a formas y prácticas de la participación ciudadana y garantizarla, ¿no? Pensando en el futuro, polémicamente, se debe estudiar la remunicipalización de las áreas metropolitanas, con criterios nuevos de distribución territorial. En mi país, si damos una mirada a la distribución municipal
del gobierno del Estado, yo les diría que la remunicipalización es obligada, independientemente de los miles de problemas políticos que puedo pensar. Hay muchos municipios que no tienen ninguna viabilidad, centenares de municipios sin viabilidad que solo representan costos y no beneficios para el conjunto de la nación. Entonces, eso vale también para la gobernanza metropolitana, ¿no? No sé, hay metrópolis con 9, con 10 municipios, que quizás habría que pensar en la conveniencia de la remunicipalización para incrementar la capacidad y efectividad directiva de los gobiernos. Las hacendarias, entramos a otra reflexión, las hacendarias. Sin duda, al menos en este país, pero veo que en Colombia, que me he acercado un poco a esta gran nación, tienen el mismo problema. Hay una cuestión muy peliaguda, que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o el Sistema Nacional de Participaciones y Aportaciones, ¿no? Hay que revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de los ingresos y los egresos públicos, que es algo inevitable y es crucial para la viabilidad de un país y para la respetabilidad de los gobiernos democráticos particulares. Y en conexión, es innegable y urgente plantearse la cuestión de la coordinación fiscal entre los gobiernos que forman parte de la metrópoli y forman parte de su agencia de gobierno, de su junta de gobierno o junta de coordinación metropolitana. ¿Sí? Así como nacionalmente es problema muy sensible la coordinación fiscal, también en la metrópoli es un problema muy sensible la coordinación entre los gobiernos que forman parte de ella. La debilidad financiera de los gobiernos participantes es una de las causas de la efectividad limitada, ¿no?, en la conducción de la metrópoli. Habrá que construir una hacienda metropolitana, ¿sí? Habrá que idear los componentes, reglas, criterios de esta hacienda metropolitana y de una hacienda metropolitana con recursos, lo cual va a obligar a definir y prescribir las aportaciones de los gobiernos municipales y las aportaciones del gobierno estatal, la distribución de recursos entre ellos y particularmente el balance entre sus contribuciones y las retribuciones que reciben a cambio. Este es el tema de la hacienda metropolitana que tendríamos que invitar a nuestros investigadores economistas que entraran de lleno al tema. Y evidentemente la definición de la hacienda metropolitana debe cumplir los criterios de equidad o simetría intergubernamental y asumir criterios de subsidiariedad y solidaridad hacia esos asentamientos urbanos que están en municipios de desarrollo comparativamente menor al de otros municipios que componen la metrópoli. Entonces la gobernanza metropolitana cuesta, ¿sí?, exige la disposición de fondos básicos suficientes para realizar las decisiones estratégicas de futuro y las muchas decisiones operativas. Y exige también redefinir la idoneidad y suficiencia de los impuestos establecidos, comenzando con el predial, ¿no? Crear tal vez nuevos impuestos locales, pero con enfoque y propósito metropolitano. Y actualizar los precios de los bienes y servicios públicos, no necesariamente hacia la alza, sino pueden ser también hacia abajo. Y hay que definir, quizás estoy pensando más en el área metropolitana de Guadalajara, la responsabilidad del gobierno estatal. La responsabilidad del gobierno estatal en su contribución fiscal a la gobernanza metropolitana, dada que el gobierno estatal tiene el rol de decisor principal de la distribución municipal de los recursos, ¿eh? ¿Okay?
en el terreno de la política. La gobernanza metropolitana se basa en las relaciones que establecen los gobernantes, los poderes públicos, los ciudadanos y otros agentes políticos para atender los asuntos y problemas de la dirección de la metrópoli. Es necesario reconocer la pluralidad política de los gobiernos municipales que integran una metrópoli. Reconocer la pluralidad política de los gobiernos con sus alternancias y la pluralidad política de los ciudadanos. No somos una sociedad armónica, uniforme, comunitaria, ¿no? Somos una sociedad plural, diferenciada. Entonces, la necesidad de diálogo, acercamiento, concertación, formación de acuerdos, que jamás llegarán a ser plenos, serán siempre parciales, pero que deberán tener validez más allá de los periodos electorales. Entonces, la gobernanza metropolitana en un contexto de pluralidad política implica juntas de gobierno, coordinación, que toman decisiones con base en los resultados no solo de estudios de sus funcionarios, sino los resultados de los estudios de sectores ciudadanos interesados en el tema y de investigadores que tienen datos y conocimientos de los problemas, los riesgos y las oportunidades. Esto es, quizá lo voy a retomar después. Gobernar la metrópoli es gobernar la pluralidad política de los gobiernos, de los gobernantes, y la pluralidad política de los ciudadanos, y la pluralidad política de los ciudadanos recapitula, compendia y expresa su pluralidad, ¿no?, de preferencias e intereses en otros campos. Administrativas. Otro punto debatible, no tanto el punto, sino mi opinión. Por lo que he observado, la gobernanza metropolitana no tiene una agenda focalizada. Como se dice en México, va a todas, a todos los asuntos, a todos los problemas. Su agenda comprende temas y asuntos que van desde el ordenamiento territorial, absolutamente necesario, hacia el crecimiento económico, el desarrollo del capital social y la competitividad internacional de la metrópoli. Entonces es todo un espectro de asuntos y temas, ¿no? Seguramente su agenda es producto de los intereses dominantes de los gobernantes o de los sectores ciudadanos más influyentes. Crucial para la efectividad y el aprecio social de la gobernanza metropolitana es enfocarse en los problemas cruciales de la metrópoli, definidos y consensuados colegiadamente, sin olvidar las limitaciones de lo que pueden hacer los gobiernos metropolitanos colegiados. Me parece ver una idea anchurosa, grandiosa de la gobernanza metropolitana, con escasez de poderes y recursos para realizarla. Puede ser que en el futuro, de corto plazo, la agenda metropolitana sea el eje catalizador de la agenda estatal y acaso nacional, ¿sí? En muchas naciones la agenda metropolitana determina la agenda nacional. En el caso de Jalisco puede ser que la agenda metropolitana de Guadalajara determine la agenda estatal en el futuro. Pero en la actualidad la agenda metropolitana es una agenda más, ¿no?, de las otras agendas que tienen los gobiernos municipales y el gobierno estatal, ¿no? ¿Ok? Sociales. Este es el último punto, ya. Como en muchos otros asuntos, no toqué en lo administrativo, aunque lo tengo escrito, que evidentemente las entidades administrativas tienen que tener personal competente, no reclutado político, lo que ustedes ya saben de memoria, ¿no? Y si se crea una entidad pública que se encarga de la administración, planeación, gestión metropolitana, bueno, tiene que tener el cuidado de no ser una entidad burocrática más, ¿no?
una entidad burocrática más que coexiste y convive con otras entidades burocráticas, y menos reñir y oponerse a las competencias que tienen las demás entidades burocráticas de la administración. Bueno, sociales. Como en muchos otros asuntos, la raíz de la dificultad de la gobernanza metropolitana es la pluralidad de visiones, intereses, actitudes y conductas de la ciudadanía, y más a fondo es la desigualdad social. El hecho que al menos en nuestra región la distribución social está integrada por clases, subclases, estramentos, ¿no?, con muy diferentes planteamientos, preferencias, urgencias y modos de conducta y modos de pensar. Una de las causas del desorden metropolitano y de la inefectividad relativa de la gobernanza metropolitana es justamente esta diferenciación social, pero diferenciación que incluye desigualdad social. ¿Sí? No tenemos los mismos planteamientos, las mismas necesidades, las mismas prioridades y urgencias, y tampoco las mismas conductas, ¿no? Por ejemplo, en el uso del suelo, ¿no?, que es una de las batallas más difíciles en la región, el ordenamiento territorial, ¿no? En el uso del suelo tenemos en un extremo las invasiones de tierras y la autoconstrucción sin planes y reglas, ¿no? Y en el otro, los proyectos de los llamados desarrolladores, ¿no?, que construyen edificios, plazas comerciales y agrupamientos habitacionales sin someterse a planes y sin obedecer estrictamente reglamentos, e ignoran los impactos de sus decisiones en el interés público, en el bien común. ¿Sí? Los dos extremos. La desigualdad social dificulta muchísimo compartir una visión de la metrópoli, un consenso sobre los problemas prioritarios y sobre las líneas de solución que con frecuencia concentran los beneficios en unos sectores y los daños en otros, ¿no? Pero sí reconozcamos y aceptan esta premisa que la desigualdad social rebasa al gobierno metropolitano, ¿sí? Mucha de la dificultad del gobierno metropolitano tiene su causa raíz en la diferenciación y desigualdad social, pero la solución de la desigualdad social es un asunto que rebasa la capacidad metropolitana. ¿Sí? Es un tema que va más allá de lo específicamente metropolitano y de las capacidades que tienen los gobiernos de las metrópolis, que evidentemente están combatiendo la desigualdad, pero el cierre de la brecha de la desigualdad requiere más gobiernos y más recursos gubernamentales que los municipales, el estatal y a veces el mismo nacional. Es algo que no debemos olvidar, ¿no? Muchos problemas que quiere atender y resolver la gobernanza metropolitana están fuera de su alcance, de sus recursos, y no digamos de sus atribuciones y facultades jurídicas. Seguridad pública, ¿no? Certidumbre jurídica, que es uno de nuestros males de fondo, ¿no? La certidumbre jurídica. Crecimiento económico, son ejemplos de hechos que se presentan, materializan y se manifiestan en las demarcaciones municipales de la metrópoli, pero que rebasan la capacidad de atribuciones, facultades, recursos de los gobiernos metropolitanos. El gobierno metropolitano es un agente causal, facilitador de soluciones, ¿sí? Pero no es el agente causal decisivo de muchas soluciones para resolver esos problemas cruciales. Pues es lo que les quise decir, hablar de gobernanza pública en general, insistir en complejidad, insuficiencia e interdependencia, advertir
que la gobernanza tiene dos clases, acciones de gobierno, pero acciones ciudadanas, que tiene dos ámbitos, la gobernanza de la sociedad, pero el ámbito de la dirección de las entidades que lo administran, y el tercer punto, más debatible, de la participación ciudadana, que exige un perfil preciso, que los participantes, además de ser informados y conocedores, tengan respetabilidad social, tengan representatividad política, y que no los acompañen trayectorias personales o grupales socialmente sospechosas, ¿sí? Y por último, creo que los asuntos a tocar es el institucional, leyes y la calidad de las leyes, el hacendario, el sistema de coordinación fiscal de la metrópoli, el administrativo, el político, que debe respetar, reconocer y gobernar la pluralidad, ¿no? No reprimirla, porque es insuprimible la pluralidad en las sociedades libres de un Estado de Derecho y de un régimen democrático, y el tema de la desigualdad social, ¿sí? Sobre todo en la región latinoamericana tenemos que tomar en serio la desigualdad social como un factor que dificulta la gobernanza metropolitana, pero que debería ser un objetivo de la gobernanza metropolitana y de la gobernanza nacional, reducir la brecha de la desigualdad. Perdónenme lo largo, les quedo muy agradecido por su atención. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos, por la invitación.